Cuba, la iglesia que estamos pastoreando, algunas iglesias también que estamos atendiendo. Quiero decirte que en Cuba el evangelio ha crecido para gloria y honra del Señor. Ha habido dificultades, ha habido muchas crisis económicas, mucha persecución, muchas adversidades, pero en Cristo somos más que vencedores. Y si algo, amados hermanos, demuestra que ni la puerta de la muerte atravesará contra la iglesia, es el pueblo de Cuba. Más de 50 años un sistema ateo materialista tratando de volcarse completamente contra la iglesia. La iglesia pasó por tiempos de dificultades, por tiempos de pruebas, por esas persecuciones. Lo que hicieron fue fortalecer más la iglesia. Y amado hermano, allí cuando parecía que todo iba a colapsar, Dios trajo un despertar. No puedo decirte un hablamiento, digo que es un despertar. Pienso que estoy esperando grandes cosas de parte de Dios en Cuba. Eso fue nada más un toque del Espíritu Santo, y muchas iglesias comenzaron a establecerse. Dentro de esa está la nuestra, y muchas que pudimos establecer, y muchas más que faltan. Quiero decirte que si algo le damos gracias a Dios en Cuba, es porque en Cuba se ha formado un equipo fuerte de parte de Dios para alcanzar las naciones. Cuba es un país que las personas tienen un alto nivel cultural. En una persona allí todo el mundo tiene la educación obligatoria, ahora se ha ido cambiando un poco. En una iglesia, en un hogar, usted puede ver que todos son, o la mayoría, profesionales, médicos, ingenieros, científicos, arquitectos. Y usted dirá, bueno, si tienen esa cantidad de títulos, seguramente la economía que tienen es bien sólida. Ahí un médico lo que te gana son 20 o 25 dólares al mes. La economía es bien crítica. Pero esas personas están bien preparadas y muchos no están ejerciendo su profesión, están haciendo otras cosas, porque tampoco el trabajo escasea bastante. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esas personas, muchos se han convertido en el evangelio. Ahí que han salido de universidades, se encuentran en la iglesia, se han preparado teológicamente. Ya estamos trabajando con la Universidad Global University, ya se están dando créditos hasta de doctorado en divinidad. Es decir, que hay una preparación sólida. En nuestra iglesia funciona un instituto bíblico también. Hay una preparación fuerte, hermanos, para todos esos hombres que se mandan al campo misionero en Cuba. Por esos obreros que están en Cuba allí, quiero decirte que están acostumbrados, ya tienen la preparación ya teológica, tienen la preparación académica que necesitan, pero además de eso tienen la preparación física. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a tantas comodidades. En Cuba, hermano, no existen casas donde nadie tenga tanto aire acondicionado, donde el que más tiene una bicicleta, las personas se trasladan a pie a distancia para su trabajo, para ir allá a la iglesia. Yo tengo un carro del año, como les decía a ustedes, para moverme, hacer mi trabajo. Un carro del año que lo fabricaron del año 1950, pero con ese alabo y glorifico el nombre del Señor y hago mi trabajo. Sí, ahí lo que son carros bien viejos. Yo me sorprendo aquí cuando veo esos carros tan modernos, tan lindos. Allí la mayoría que lo tienen esos carros de muchos años. Y les digo, hermano, ahí no hay tantas comodidades. El cubano está adaptado para hacer una comida al día, sin muchas características, ni mucho menos. Se come poco. El pastor se sorprendía conmigo y me decía, usted casi no come. No, ya es que uno sabe que uno regresa y tiene que estar adaptado donde uno va. Entonces, esas personas, además el color de nuestra piel, hablaba el pastor ahorita, la ventana 1040, quizás a un norteamericano o otro país le es difícil porque allí lo van a atacar por la situación que hay con los Estados Unidos, por el color de la piel, todas estas cosas, pero sin embargo el cubano, por nuestra ideología, nos aceptan. Y yo estoy seguro de que Dios ha preparado ese pueblo para enviarlo a las naciones, para alcanzar esas multitudes, y están dispuestos a hacerlo. Oren, porque sé que de Cuba va a salir, amados hermanos, un ejército de hombres que van a alcanzar las naciones. Antes, para salir un cubano de Cuba era un problema. E incluso a los médicos no se les permitía viajar. Un médico no podía viajar. Si ya cuando mi hija es médico, y siempre yo quise que ella fuera médico, porque con esto ayudaba también en la iglesia, a los enfermos y demás de la iglesia. Y ella siempre tuvo en su corazón abandonar el país. El deseo de un joven que usted le pregunta en Cuba es ¿cuál es? Es abandonar el país. Y ese fue el deseo que ella tuvo, también emigrar. Y cuando ella me obedece mucho, y ella me dijo, papi, yo voy a estudiar medicina. Bueno, comenzó a estudiar, terminó su carrera de medicina con muchas dificultades, persecuciones, pruebas, pero terminó y hasta con título de oro. Y cuando ella terminó me dijo, mira papá, ya soy médico, ahí tienes tu condena, mi condena. Ya estoy condenada a no salir del país, ya estoy condenada a lo que tú querías. No, tú no estás condenada a nada, tú estás libre en el Señor, porque Dios tiene un plan con tu vida. El plan que Dios tiene con tu vida, nadie lo va a entorpecer. Para gloria y honra del Señor, mi hija estuvo trabajando un tiempo, después se decidió a servir al Señor. En estos momentos es pastora allá, atiende una iglesia también.
Pero cuando ella fue a presentarse al consulado para venir acá a los Estados Unidos, ya estaban 2 ocasiones acá. La primera vez que fue, el cónsul le dio la visa siendo una persona joven, y cuando se presentó a las autoridades cubanas le dijeron: no, tú no vas a poder salir del país. Y ella me dijo: papi, tú ves, no me van a salir del país. Dije: eso dicen las autoridades, pero eso no es lo que ha dicho Dios. Y mire, casi prácticamente al perderse el pasaje, dieron autorización a migración para que ella pudiera viajar. Y ya ha estado 2 veces en este país para gloria y honra del Señor. Cuando Dios abre una puerta, no hay quien la cierre. No sé cuánto le pueden alabar. Y yo sé que Dios está abriendo puertas para que toda esa juventud preparada salga a alcanzar las naciones para Cristo. Quiero decirte que muchos cubanos que estuvieron en África combatiendo, en Cuba hubieron más de 300.000 cubanos jóvenes combatiendo allá, cuando el problema de África, en estos momentos muchos han regresado, porque no han regresado a combatir con las armas en la mano, han ido a combatir con la Biblia en la mano, llevando el mensaje de vida, y muchos están allí predicando la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios está abriendo grandes puertas. Cristo viene pronto, la venida del Señor se acerca, y mira, tú también eres un misionero que está ahí. Tú eres un hombre que Dios te ha llamado. Muchas veces decimos: bueno, yo no sé para qué yo estoy aquí. Tú no eres una persona vacía. Dios te ha llamado con propósitos bien definidos. Lo que pasa es que tú tienes que salir a dar el paso. Muchas veces el enemigo te levanta contra ti, muchas veces engaña, pero quiero decirte en este día que hay un plan y un propósito con tu vida. Atrévete a creerlo y cumplirlo, y vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quisiera, hermanos, presentar la afirmación. Voy a bajar acá abajo para poder explicar todo lo que va pasando allí. Alabado sea Dios, aleluya. Aleluya. Alaba lo que Él dijo. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Qué lindo es Dios. Cristo, tú eres bueno. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ese es el de 3 minutos? Viene los 7 minutos. Es de 7 minutos. Para pasar de 3 primero. Bueno. Deja de eso, ven. Hay hermanos, usted puede ver los hermanos, la cimentación de la iglesia, pero comiénselo, que no lo comenzaste. Comiénselo al principio, hermano, por favor. Comiénselo, que lo empezaste muy adelantado. Empieza. No tiene control. Bueno, usted puede ver ahí la edificación. Mire, esa es la edificación que estamos haciendo. Allí usted puede ver, esa era una casa vieja, tenía más de 100 años. Ahí comenzamos a construir, amado hermano. Hay una parte que faltó ahí, nos están echando la primera piedra del templo. Esa construcción están haciendo allí con obreros de ahí de la iglesia. Son hermanos ahí de la iglesia trabajando. Se comenzó a hacer esa construcción, amado hermano, en un paso de fe. Cuando comenzamos allí no teníamos siquiera ni un pico, nada para trabajar, no teníamos instrumentos. Y ahí usted puede ver cómo va avanzando la construcción, sale detrás de una construcción de más de 100 años. Ahí son hermanos trabajando allí. Ahí el pastor, como siempre, dando órdenes. Usted puede ver los hermanos ahí. Esa es la parte alta de ahí del edificio. Así es como está el edificio en estos momentos. Es una torre de oración. Eso que usted ve que está sobresaliendo allí es una torre de oración. Esa es la parte cuando se estaba allí construyendo la primera planta del templo. En ese templo va a funcionar el instituto bíblico, va a funcionar allí la sede de todas las iglesias de la zona esa. Va a estar funcionando allí. Todo se ha hecho con el trabajo de los hermanos y con el sacrificio de los hermanos. Esa es la parte alta de la última planta, y usted puede ver ese es el comedor de las aguas en esa última planta ahí. Esos son obreros trabajando. Esa es la iglesia dándole gracias a Dios, hermano. Cuando estamos inaugurando ya la primera parte del templo, no está concluido. Todo eso se hizo en 4 meses, amado hermano, para gloria y honra del Señor. Se trabajaban 20 horas consecutivas. Usted puede ver los hermanos entrando ya a la iglesia.
en esa primera etapa que ya se concluyó, la iglesia dando de gracias a Dios por la victoria que nos dio en 4 meses. Eso es un bautismo, mis hermanos, que estamos haciendo. Hacemos 2 bautismos al año, donde se sumergen en las aguas bautismales de 25 o 30 personas. Es un discipulado continuo que se está haciendo y ahí usted puede ver esas las condiciones en las cuales tenemos la iglesia en este momento. Está con esa estructura, ya la estamos utilizando, falta por concluir, pero hasta aquí Dios nos ha dado la victoria. Y ese es un culto de alabanza donde la iglesia está alabando y glorificando el nombre del Señor como ustedes lo hacen aquí. Dios les bendiga. Alabado sea Dios. Ese es un servicio de la iglesia, pero ya está ahí ya. El servicio, ya es el servicio de la iglesia, ya está ahí ya. Gloria a Dios. No, ya, ahí está todo ya. Gloria a Dios. Y a su nombre quedamos. Eso se hizo, hermano, en 4 meses. Usted puede ver que se realizó toda esa construcción sin recursos ninguno. Y eso fue un paso de fe. Un día el Señor nos dijo, ¿cuándo vas a empezar ya? Ya me habían dado el permiso y siempre estaba que faltaba economía, que faltaba esto, que faltaba aquello. Atrévete a dar el primer paso, que lo demás Dios lo va a hacer. Y llegamos y le dijimos a los diáconos, vamos a comenzar el martes ya ahí con la construcción. Y tomamos ese domingo en la iglesia una piedra, pusimos allí, oramos por ella como la primera piedra de fe que la iglesia se movía y se comprometía con todo lo que íbamos a hacer. El martes estábamos allí ya empezando a hacer la cimentación, pero no había instrumentos ninguno de trabajo y fuimos al parque a pedirle a los vecinos algún instrumento que nos prestaran para poder hacer los hoyos que hacían falta para la cimentación. Y los vecinos se reían y decían, pero ustedes están locos, ustedes van a hacer una iglesia y no tienen ni siquiera como que abrir un hueco aquí para la cimentación. Y mire, nosotros dijimos, no tenemos nada, pero tenemos un Dios bien grande. Y ese Dios va a cumplir lo que se necesita. Y para gloria y honra del Señor, esos vecinos ya son miembros de la iglesia, pero cuando vieron el sacrificio, vieron el respaldo de parte de Dios, dijeron, ustedes sirven a un Dios bien grande, pero bien grande. Y ahí se encuentran alabando y glorificando el nombre del Señor. Atrévete a dar el primer paso. Muchas veces nosotros decimos, cuando tenga esto, cuando tenga aquello, cuando tenga lo otro, y el diablo te dice, sí, está bien, sigue esperando. Pero el Señor te dice, atrévete a dar el primer paso. Y vas a ver su gloria. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. El pastor decía que invitábamos a Cuba, cualquier hermano que desee estar con nosotros allá, será bienvenido, amado hermano, y realmente nos sentimos bien con poder recibir a ustedes allí. No tengan temor con lo que está pasando en Cuba, todo está en control, todo está en orden. Dios tiene el control de todo y usted solamente sométese a la voluntad de Dios. Si cualquiera persona quiere ir, estamos orando porque vayan hermanos allá a visitarnos, lo vamos a recibir. No vamos a tener muchas cosas materiales de compartir con ustedes, pero sí vamos a tener algo muy común para todos: el amor de Dios, amado hermano, en medio de su pueblo. Bendito sea Dios. Quisiera compartir la palabra. Te pido ponerte en pie para leer la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo vamos a estar hablando de llamado, ya que estamos en una actividad misionera. Vamos a estar hablando de llamado. Vamos a estar hablando de un hombre que Dios llamó. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Y yo cuando veía a los pastores aquí que testificaban, yo decía, ¿verdad que un pastor con el micrófono en la mano es un problema? Yo decía, bueno, vamos a ver cómo termina esto. Pero realmente me sentiría bien si alguno de ellos hubiera predicado. Cualquiera de ellos podía predicar la palabra. Y me honran con que realmente estar acá, y cualquiera de ustedes, yo me hubiera sentido bien con escuchar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y les invito para que estén con nosotros allá, para yo sentarme a escucharlo. Alabado sea Dios. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Usted dígame cuando tenga esa sección de escritura. Estamos todos allí. Vamos a hablar de llamado. Estuvimos hablando, amado hermano, de edificación. Estuvimos hablando de tomar decisiones equivocadas. Hoy vamos a hablar de llamado, ya para concluir esta campaña. Y usted dígame cuando tenga esa porción allí, en el capítulo 19, versículo 19 de Primera de Reyes. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamiento de Eliseo. Partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre,
y luego te serviré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Ese es el título del mensaje. El que no sirve, no sirve. Vamos a levantar nuestra vista al cielo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu amor y por tu inmensa misericordia. Gracias por la oportunidad que tú me brindas de predicar tu palabra. Te ruego que tú me uses con poder para tu gloria y tu honra, no con palabras humanas, sino palabras dirigidas, inspiradas por tu buen Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser la obra para la cual tú la envías. En el nombre de Jesús, atamos, reprendemos toda la perversa del poder de la tiniebla. Declaramos el señorío, la paz, el poder de tu sangre en este lugar. Y a ti te damos las gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y vemos que en estos últimos tiempos se están levantando tantos ministerios, tantas personas con el deseo de querer servir a Dios, con el deseo de hacer grandes cosas para Dios, y lo que buscan en muchas ocasiones es que otros le estén sirviendo. Quiero decirte que el patrón que nosotros tenemos para servir, el patrón que tenemos nosotros para guiarnos, se llama Jesús. Y Él vino para servir y no para ser servido. No sé cuánto puede decir gloria a Dios por eso. Es bueno, es importante, amado hermano, que estás aquí en este día, en este culto misionero. Si tú tienes un deseo de servir a Dios, si tienes un deseo de hacer grandes cosas para Dios, lo primero que tiene que haber en tu corazón es un deseo de servir. Y quizás tú dirás, bueno, ¿en qué yo voy a servir? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo no sirvo para nada. El diablo está muy contento con que tú digas que no sirves para nada, pero quiero decirte en esta tarde que Dios tiene algo muy lindo para ti. Cuando Dios te llama con un propósito, porque Dios es un Dios de propósito. ¿En cuántas cosas podemos hacer en la iglesia? ¿Cuántas cosas podemos hacer para servir a Dios? Lo que muchas veces nos gusta hacer, lo que a nosotros nos agrada, no lo que Dios demanda que tenemos que hacer. Si algo yo le doy gracias a Dios, y cada hombre o mujer que sirve al Señor tiene que tener esta garantía, esta seguridad. En la viña del Señor siempre hay trabajo. Mire, aquí no hay desempleo. Aquí, amado hermano, no hay crisis económica, aquí no hay bancarrota, aquí siempre hay trabajo. Él oró para que el Señor enviara obreros a la mies, y si Él oró para que mandara obreros, ¿cómo tú crees que va a haber escasez? ¿Cómo no va a haber escasez de trabajo? Siempre hay trabajo. No sé cuánto puede decir gloria a Dios por eso. Pero lo que pasa es que nosotros queremos hacer muchas veces el trabajo que a nosotros nos agrada y no el que quiere que nosotros podamos hacer. Usted podía ver y escuchaba cómo hablaba ese hermano y decía que en la ventana 1040 tenemos mucha información de ello. Cuántas personas, amados hermanos, pierden allí su vida metido entre aquellas tribus, metido entre ese mundo musulmán, amados hermanos, llevando el mensaje de salvación. Y la iglesia muchas veces con el corazón endurecido. Yo le doy gracias a Dios porque a veces tenemos llamado, pero el llamado también significa obedecer. Si usted no obedece, usted no va a llegar a ningún lugar. Usted puede ver cómo Eliseo aquí escuchó la voz de Elías. Él entendió que había un llamado de parte de Dios, pero respondió positivamente a él. Yo me recuerdo cuando yo comencé a predicar la palabra. Dios me rescató de un mundo bien feo, que después te lo voy a estar testificando. Pero cuando yo comencé a la iglesia tenía una buena preparación secular. Soy ingeniero termoenergético, era una persona bien preparada, siempre bien altiva. Y Dios comenzó a moldear mi carácter, comenzó a enseñarme, a mostrarme las cosas. Recuerdo en una ocasión que llegó un anciano que yo conocía, un anciano que siempre había estado visitando la iglesia, que yo lo conocía hace muchos años, y él cuando me vio se puso muy contento y me dijo: Roberto, qué bueno que estás aquí, cuánto me alegro. Y me dijo estas palabras: mira, si tú tienes alguna duda respecto a la Biblia, si tienes alguna duda en cuanto a algo de la iglesia, si tienes alguna duda en cuanto a la explicación espiritual que pueda darte de la palabra de Dios, tú me la preguntas. Y yo me quedé mirando y dije: este analfabeto que no sabe prácticamente ni leer, preguntándome a mí, que soy un profesional, que le diga si tengo duda en algo. Yo me la sé toda.
qué error cometí, amado hermano. Todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy aprendiendo. No sé cuánto puedo decir gloria a Dios por eso. Cuánto tuve que arrepentirme de eso. Porque cuántas veces tuve que ir a ver a aquel anciano y decirle que me ayudara y que me guiara en cosas que yo no podía lograr. Y obedecí ese consejo. Y para gloria y honra del Señor he podido seguir adelante. No sé cuánto puedo decir gloria a Dios por eso. En esto siempre vas a estar aprendiendo. Mire, cuando yo me decidí a servir al Señor, un día una persona me dijo a mí: Pastor Herrera, tú tienes un llamado de parte de Dios. Tú vas a ir a predicar la palabra. Tú vas a ser un siervo de Dios. Yo no lo reprendí, no sé ni cómo. Porque yo no quería ser pastor. Aleluya. Yo nunca pensé, yo dije, bueno, ya yo estoy bien en la iglesia, tengo un buen trabajo, una buena posición, tengo una buena responsabilidad. Aquí en la iglesia puedo ayudar al pastor, con tan mal que hablan de los pastores, tantas cosas feas que dicen de ellos, es como la gente que lo critica. No, yo en ese problema no me meto. Y el Señor me decía: yo te quiero a tiempo completo, quiero que tú seas un siervo mío. Y el pastor me dijo: Pastor Herrera, yo quiero que tú vayas a hacer un trabajo. Recuerdo que me mandó a un lugar donde nunca se había establecido una iglesia. Me mandó a más de 70 kilómetros de Ciudad Dávila, en un lugar donde era de montaña, un lugar, amado hermano, que aquello era una casa muy mala, allí nadie iba a predicar la palabra. Y me dijo: yo siento que tú vas a hacer un buen trabajo allí. Y llegué y me trasladé para allá por obediencia. Y cuando llegué allá, la iglesia siempre empezó a criticarme. Muchas personas ahí dentro de la iglesia me decían: Herrera, yo no sé cómo tú te vas para ese campo. El pastor lo que quiere es quitarse de la orilla. Si fueras tú, para que fueras el compastor, fueras algo más importante, meterte allá en ese campo tan lejos. Muchos me lo dijeron así en la iglesia. Pero yo dije: yo tengo que obedecer. Y yo llegué allá a aquel campo. Fui yo solo, estuve como muchas horas para llegar allá. Y cuando regresé y fui al otro viaje, fui con mi esposa, le dije: vamos a llegar allá. Cuando aquello teníamos una motocicleta para trasladarnos, y fuimos en el motocicleta aquel, y era sube loma, baja loma, vuelve a subir, vuelve a bajar hasta que llegamos allá. Cuando llegamos allá, amado hermano, aquello a la noche fue terrible. Nos pusieron a dormir en un bohío donde era de guano el techo. Usted podía ver las estrellas allí, por como estaba aquello, los ratones, usted lo veía caminando por encima de los largueros de aquel techo. El baño era un cafetal donde tenía que ir a bañarse de su necesidad. Y mi esposa se me quedó mirando y me dijo: ¿dónde tú me has traído? Yo le dije: yo no le he traído a ningún lugar, aquí me trajo el Señor. Y si Dios nos trajo aquí, Dios lo va a hacer algo. Gloria al nombre del Señor. Para gloria y honra del Señor, al poco tiempo en aquel lugar humilde allí, se levantó una iglesia. Dios comenzó a prosperar aquel lugar, le pusieron electricidad, las casas se arreglaron, porque donde llega el Señor llega también la bendición. Bendito sea su nombre. No sé cuánto con su gloria Dios por eso. No, hoy Dios nos ha dado una iglesia linda, hermosa. Las condiciones son distintas, pero usted no sabe que todavía yo añoro esas noches que yo pasaba allí mirando las estrellas en aquel techo todo lleno de huecos, ahí donde podía ver las estrellas, y le agarraba las en la mano a mi esposa y decía: mira qué estrellas tan lindas, mira qué estrella más hermosa todavía. Yo añoro esos momentos, porque cuando tú tienes la bendición de Dios, cuando tú tienes la paz de Dios, tú disfrutas todo lo que Dios te da. No sé cuánto por decir gloria a Dios por eso. Mira, el hombre que no tiene a Dios, lo que está pensando nada más en las cosas materiales y aquello, amado hermano, que él quiere alcanzar. Pero el hombre de Dios, el hombre que tiene un llamado de Dios, aprovecha y disfruta lo que Dios le da. Y sabe encontrar la parte positiva, y sabe encontrar la parte hermosa. Dios tiene algo hermoso para ti. Atrévete a disfrutarlo. Dale un aplauso fuerte a él en este día. Usted puede ver, amados hermanos, cómo allí este hombre, Dios lo llamó. Eliseo recibió un llamado de parte de Dios. Allí Elías, ya Dios le había mostrado que tenía que nombrar un sucesor. Y allí llegó y pasó por aquel lugar donde estaba este hombre trabajando. Usted no puede ver que Eliseo estaba en ninguna escuela de profeta. Usted no puede ver que había diferentes escuelas de profetas en aquel tiempo. Una escuela de profeta en Gilgal, una escuela de profeta en Betel, una escuela de profeta en Jericó. Diferentes escuelas de profetas, que eran los lugares donde se preparaban los hombres que salían a servir a Dios. Yo no digo que sea malo prepararse, es bueno prepararse para servir a Dios, pero lo más importante es servir, tener en el corazón el deseo de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuántos títulos? Muchas veces usted lo ve colgado en las paredes. No, yo soy el doctor fulano, a mí yo no puedo recibir tantas cosas, yo soy el reverendo no sé cuánto, a mí esto no puede tener que tratar de otra manera. Tú eres un siervo de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú estás para servir.
Mire, yo le doy gracias a Dios como pastores. Cuando ellos me dijeron, pastor, ¿en qué hotel usted va a parar? ¿Qué usted dice? ¿Qué hotel usted quiere parar, pastor? Donde usted quiera. Yo paro donde quiera. Me quedo dormido donde quiera. Yo voy con un mensaje de la palabra de Dios. Que ni lo vendo ni estoy buscando comodidad. Lo que Dios tenga para mí es lo que Él va a preparar. Y gracias a Dios porque mira, me dio un hotel lindo donde estoy y digo, Señor, gracias porque tú me has dado este lugar. Dios quiere lo mejor para ti. Dale un aplauso a Él en este día. Bendito sea Dios. Usted puede ver, amado hermano, cómo habían diferentes escuelas de profetas, pero sin embargo, Dios le dijo allí a Eliseo, mira, este es el hombre el cual yo he escogido, porque ya Dios lo instruyó. Allí le dijo a Eliseo, hijo de Safán, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Había un nombre con un llamado específico. En este día yo siento la presencia del Señor. Hay hombres con llamado específico en este lugar. Hay hombres que Dios está llamando. Y siento decirte algo. Hay hombres también que se están resistiendo. Siento que hay resistencia a lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero no te resistas. No te resistas. Hay bendiciones que están allí detenidas. Muchas veces le ponemos obstáculos, muchas veces le ponemos pelos al Señor, pero el Señor te dice en este día, te pido que me obedezca. Bendito sea Dios. Vemos cómo este hombre llegó allí y Dios lo mandó a este lugar, a un hombre que ¿qué es lo que estaba haciendo? Trabajando. Mira, tú quieres llamado, tienes que trabajar. Muchas veces queremos llamado, pero no queremos pagar el precio. Dios llama a aquel que está trabajando. Usted puede ver cómo este hombre estaba trabajando y allí Dios no llama vago. Dios no llama a personas que no les gusta trabajar. No, Dios es el que llama, es el que está trabajando. Y usted puede ver cómo él estaba allí trabajando. Y Dios le dijo, suelta el arado. Suelta el arado. Y comienza a servirme. Y él obedeció. Usted puede ver, amado hermano David, qué es lo que estaba haciendo, trabajando. Y muchas veces Dios nos llama cuando estamos trabajando para otro. No escuché ningún amén. Esto que tú estás trabajando no es tuyo. Esto tiene un dueño que lo pagó con sangre. Dale un aplauso a este reina para siempre. El éxito de la vida cristiana, del ministerio, es saber que estamos trabajando para otro que ya pagó el precio que valía, porque las almas tienen un valor muy alto. Dale un aplauso a él en este día. Mira, él lo llamó cuando estaba trabajando. Nadie que esté sin trabajar, Dios lo va a llamar. Y yo he escuchado muchas personas a veces con muchos títulos, como te decía, que llegan a una iglesia y cuando voy de recorrido por ahí, lo veo sentado en un banco y cuando está sentado en un banco ahí le digo, bueno hermano, ¿y cuándo vas a salir a trabajar para el Señor? Ah, pastor, estoy esperando el llamado. Sí, el banco está muy contento con el llamado que estás esperando. Sigue esperando el llamado. Ahora, cuando tú decides ponerte a trabajar, predicarle a uno, abrir una célula, hacer algo para el Señor te va a llamar y te va a poner en el lugar que tiene para ti. Porque Dios no llama personas desocupadas que no tengan en su corazón el servir de trabajar para Él. Usted puede ver cómo este hombre, enseguida, el deseo de servir comenzó a funcionar en su corazón. Lo que había en el corazón de este hombre era servir. Usted puede ver cómo Eliseo enseguida cogió y tomó allí realmente aquellos bueyes, allí los mató con el arado, aquel que simbolizaba el obstáculo de su vida. Este era un hombre que tenía posiciones cuando estaba arando con 12 yuntas de bueyes, tenía propiedades, una heredad amplia, y sin embargo, amado hermano, él lo dejó todo. Muchas veces las cosas materiales nos atan. Alabado sea Dios. Y ten cuidado porque Dios se la puede quitar. En una ocasión, y siento la presencia del Señor en este día. En una noche, el Señor me demandó de que yo ocupara una posición dentro del concilio. Pues yo lo estoy ocupando todavía. Y yo le dije, Señor, el concilio estaba en una crisis bien fuerte. Y le dije, Señor, yo no quiero meterme en ese problema. El Señor me dijo, quiero que ocupes esa responsabilidad. Señor, yo no quiero esa responsabilidad. Quiero que ocupes esa responsabilidad. Yo no quiero, Señor, esa responsabilidad. Y me puse a contender con el Señor. Señor, mira, tú sabes cuántas veces yo tengo que viajar. Tú sabes las invitaciones que tengo a diferentes lugares del mundo para predicar tu palabra. Tú sabes, Señor, la responsabilidad que tengo con la iglesia. Señor, yo no quiero más responsabilidades. Y el Señor me dijo, te puedo quitar todo lo que te he dado por hacer lo que quiero hacer contigo. Y dije, Señor, yo me rindo a ti. Señor, pero yo quiero que tú me muestres algo. Yo voy a hablar con mi esposo y se lo voy a decir.
porque mi esposa me dice que estoy muy agotado con tanto trabajo. Yo voy a hablar con ella y de acuerdo a lo que ella me diga, yo lo voy a aceptar. El Señor me dijo, cuando le hables a tu esposa te va a decir que te volviste loco. Tu esposa se va a enojar, pero yo voy a tratar con tu esposa. Y yo no hallaba ni cómo decirlo. Hasta que llegué un día y le dije, mi vida, tú sabes, quiero hablar contigo, mi amor. El Señor está tratando conmigo. ¿Qué locuras vienes ahora? Mira, es Dios el que me ha dicho. ¿Qué te ha dicho Dios? Bueno, luego hablamos, seguimos hablando, hasta que un día le dije, bueno, vamos a conversar del tema. Mire, el Señor me ha dicho que quiere que yo ocupe esta responsabilidad. Y me dijo, como me dijo el Señor, te volviste loco. Si aceptas eso, va a haber problema. Yo no puedo seguir estando sola, yo no puedo seguir en esta condición. Y yo le dije, bueno, yo me eché a llorar. Cuando yo vi cómo se cumplía todo lo que Dios me había dicho. Y le dije con lágrimas en mis ojos, Dios va a tratar contigo. Al otro día por la mañana me estaba llamando y me dijo, oye, haz lo que tú quieras, porque anoche el Señor me dijo que si no aceptaba, si tenía que llevarme, me llevaba. Así que acepta lo que tengas que aceptar. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, el Dios de los cielos, cuando te llama, mira, lo arregla todo. No sé cuánto cuando el Señor le dio por eso. Mira, ya temblando llegó por la mañana con la tacita de café, diciendo, acepta lo que tú quieras. Y yo dije, bueno, vamos a entender que Dios dijo que aceptáramos. Hay otras personas que quieren ese cargo. Seguramente que que Dios no nos va a poner. Quizás esto puede ser una emoción de uno. Vamos a esperar. Yo dando de cámara. No. Dios me dijo que iba a hacer. Tienes que aceptarlo. Para gloria de Dios, mira, no hubo ni elecciones prácticamente. Yo salí en esa posición porque Dios lo quería así. No sé cuánto puede decir gloria a Dios por eso. Tú no tienes que luchar lo que Dios tiene para ti. Tú no tienes que batallar en el ministerio ni en ningún lugar lo que Dios tiene para ti. Lo que Dios tiene para ti, no hay quien te lo quite, ni hay quien te lo arrebate. Lo que Dios tiene para ti, eso te pertenece. Y esto lo da en su momento. Dale un aplauso fuerte a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Usted puede ver cómo este hombre comenzó a servir enseguida. Se levantó y fue tras Elías y le servía. Fue tras Elías y le servía. Óigame, muchas veces en la iglesia hay personas que no quieren servir, que lo que quieren es mandar. Pero la grandeza del servicio es esa, servir. No sé cuánto pueden decir gloria a Dios por eso. Pero Elías comenzó un recorrido con él para mostrarle cómo tenía que servir, cómo él tenía que desarrollarse, cómo tenía que desarrollarse para el aprendizaje. Hay muchos, hermanos, que si tú quieres un ministerio y quieres servir a Dios, mira, toma el polvo de la sandalia del siervo que Dios ha puesto. Comienza allí a aprender a la orilla de Él. Comienza allí, amado hermano, a analizar cómo Dios trata, cómo Él trata las situaciones, cómo Él lleva las cosas delante de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Hay que escuchar el consejo y escuchar y seguir las pisadas del hombre que Dios ha puesto. Tú puedes ver allí, y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, para que tú veas el caminar de Eliseo con Elías. Allí ya antes de ellos. Y dice en el capítulo 2, versículo 1 de Segunda de Reyes, que aconteció que cuando quiso Jehová alzar Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Él lo invitó a un recorrido y lo llevó por diferentes lugares de allí de la tierra de Israel. Y al primer lugar donde lo lleva es allí, precisamente, amado hermano, a Gilgal. Y yo quiero ir contigo allí, amado hermano, para ver por qué tenían que ir allá a Gilgal. ¿Por qué, amado hermano, tenían que detenerse en ese lugar? ¿Por qué, amado hermano, tenían que llevarlo él allí a ese punto? Cuando Dios tenía un punto, es porque una experiencia te quiere dar. Yo quiero decirte algo, amado hermano. A veces pasamos experiencias negativas, experiencias que no entendemos. Muchas veces le decimos, Señor, ¿y por qué yo he pasado por esto? Es que Dios te está dando una enseñanza. Cuando Dios te lleva a un lugar, es para prepararte. ¿Y por qué tenían que ir a Gilgal? Vamos a ir allí, amados hermanos, a Josué capítulo 4, versículos del 19 al 22. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 4, del 19 al 22. El pueblo subió de Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué dirigió a Gilgal las 12 piedras que habían traído de Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Allí, amado hermano, en Gilgal fue la primera noche que acampó el pueblo de Dios. Dios le dijo allí a Josué
que tomara allí del medio de ahí del Jordán, en el lugar donde estaban firmes las piedras de los pies de los sacerdotes, que tomara allí cada príncipe, tomara una piedra y que la dirigieran allí en ese lugar donde iban a acampar, que se llamó Gilgal. Y esas piedras, amados hermanos, simbolizaban el testimonio histórico de lo que Dios había hecho a favor de su pueblo, para que cuando las generaciones pasaran, los ministerios pasaran, el tiempo pasaran, y allí las nuevas generaciones preguntaran qué simbolizaban esas piedras, ellos pudieran decirle: estas piedras mudas que no anuncian nada, tienen un simbolismo grande, es el testimonio histórico de lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Muchas veces, amados hermanos, olvidamos el testimonio histórico de lo que Dios ha hecho a favor nuestro, a favor de la familia, a favor de nuestro ministerio. Comienza, amados hermanos, a escribir las crónicas del testimonio histórico de lo que Dios ha hecho a favor tuyo. No sé cuánto puede decir gloria a Dios por eso. Escuchaba el testimonio en una ocasión de un gran hombre de Dios, que fue un gran predicador. Y ese hombre tenía siempre en sus campañas, donde quiera que iba, una maleta bien viejita, con unas pertenencias que él guardaba siempre, con mucho cuidado. Y cuando ya se fue a retirar, su equipo le dijo, bueno, él fue a entregar el ministerio en orden ya, y él entendió que ya su tiempo había terminado. Y le dijo ya al equipo: vengan ahora para que ustedes vean lo que hay en esta maleta. Ellos, cuando vieron aquella maleta vieja ya, ellos pensaron que tenía un Antiguo Testamento viejo, un interlineal. ¿Cuántas cosas pensaron ellos? Comentarios bíblicos. ¿Cuántas cosas quizás ellos pensaron que habían ahí antiguas? Y aquel viejo sacó una ropa toda rota, unos tenis todos rotos, una gorra toda llena de huecos. Y ellos le dijeron: ¿y esto qué es lo que significa? Y dice: eso siempre ha andado conmigo toda la vida. Esta fue la ropa con la cual el Señor me encontró. El Señor no me encontró de cuello y corbata, me encontró de esta manera. Y siempre, cada vez que viene la altivez, la vanidad me diga, tomo esa ropa y recuerdo de dónde me sacó. Eso simboliza el testimonio histórico. Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Nunca te olvides de dónde te ha rescatado. Cuando Dios conceda las peticiones a tu vida, cuando Dios te bendiga, recuerda que la bendición ha venido de parte de Él. Él ha sido tu trabajo, pero recuerda que Él merece la gloria. Recuerda de dónde te ha llamado. Levanta un testimonio histórico. Levanta piedras que simbolicen un altar de aquello que Él ha hecho a favor tuyo y de tu familia. Dale un aplauso a Él en este día. Bendito sea Dios. Yo doy gracias a Dios. ¿De dónde Dios me sacó? Dios me sacó, amado hermano, de allí del alcoholismo, ya desechado por la sociedad, allí donde el hogar prácticamente destruido por el alcoholismo. Pero un día yo entré a una iglesia, y en esa iglesia, amado hermano, pude sentir la paz, la bendición de parte de Dios. Y a partir de aquel momento mi vida cambió completamente. Gracias a Dios que 3 hermanos míos, los 3 hermanos mayores, ya son pastores también. Mi hija es pastora, mi esposa, ya están saliendo una nueva generación. Mis nietos tocan la batería en la iglesia. La hembrita hace coreografía, se parece a una niña de aquí de la iglesia. Yo le he tirado fotos porque se parece mucho a mi nieta. Y realmente yo digo: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi familia, por esta generación que va saliendo. No sabe lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo quiero sentarme con Roberta Nieto, que se llama mi nieto, con Rosemary, que se llama mi nieta, cuando ellos sean más grandecitos, y decirle: mire, yo quiero que ustedes sepan de dónde Dios me sacó, de dónde Dios me rescató. Yo no quiero que ustedes vean en mí el ministro de cuello y corbata que tiene una gran iglesia, que tiene tantos pastores que predican la palabra de tantos países. No, ustedes tienen que saber que este ministerio Dios lo sacó del alcoholismo, de ahí donde le ganaba, porque la gloria le pertenece a Él. Nunca olvide el testimonio histórico. Muchas veces, hermanos, lo que estamos hablándole a nuestra familia y los hogares son cosas negativas. En la iglesia pasa esto, en la iglesia pasa aquello. ¿Qué tiempo tú le dedicas a hablarle a tu familia las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué tiempo? El pueblo de Israel tenía la obligación de sentarse allí con la familia y explicar los grandes hechos que Dios había hecho a favor de ellos. Por eso es que no desaparecieron como nación, porque guardaron ese testimonio histórico. Mira, hermano, si algo la iglesia está perdiendo es testimonio histórico. No estamos olvidando lo que Dios hizo a favor nuestro, estamos olvidando de nuestras raíces. Muchas veces queremos hasta cambiar las cosas. No, hay que modernizar los tiempos. Tenemos que
que entrar en lo moderno, como decía el pastor, hay que bailar danza, hay que hacer cosas. No, amado hermano, no cambie tus principios, no cambie tus valores, no cambie aquello, amado hermano, por lo cual Dios te llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Si algo está tratando, y perdóname, estamos en una campaña misionera, pero yo siento la presencia del Señor. Y hay un espíritu de entretenimiento que está tratando de cautivar al pueblo. No te dejes cautivar y entretenerte con cualquier cosa. Tú tienes que estar en el lugar donde se manifiesta la gloria de Dios. Tú tienes que estar en el lugar donde se guarda el testimonio histórico de lo que Dios ha hecho. Dale un aplauso a él en este día. Mira, muchos se van a quedar entretenidos. Y se van a quedar entretenidos dormidos. Oh, amado hermano, pero allí en Gilgal pasaron otros acontecimientos también. Dice que allí en Gilgal también, amado hermano, dice que en el capítulo, Josué capítulo 5, versículos del 8 al 9, dice que allí también fueron circuncidados. Allí, amado hermano, el pueblo que había estado en el desierto, ese pueblo que había estado por más de 40 años en el desierto, esa generación no había sido circuncidada. Y allí en Gilgal, amado hermano, allí se fueron circuncidados ellos. Allí, amado hermano, esta generación entraba en una nueva etapa. La circuncisión simbolizaba el pacto entre el pueblo de Israel y su Dios. Allí, amado hermano, Dios le dijo: hoy he quitado los propios de Egipto. El Egipto simbolizaba, amado hermano, la esclavitud, la corrupción. Dios dijo: hoy he quitado eso. Comienzan en una nueva etapa, comienzan en una nueva dimensión. Yo estoy reafirmando el pacto con ustedes, ese pacto que simbolizaba la circuncisión. Pero tú y yo, amado hermano, tenemos un nuevo pacto, un pacto distinto, que no es la circuncisión del prepucio, es la circuncisión del corazón, donde Dios quiere quitar todo lo que contamina de Egipto, donde Dios quiere quitar todo aquello que estorba. Dale un aplauso fuerte a él. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, si tú quieres servir a Dios y tienes llamado a Dios, tienes que decidir. Tienes que decidir. No es, y quiero decirte esto, no es salir de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón. Es sacarlo del corazón. Es circuncidar el corazón y quitar todo aquello que está estorbando y dañando. No sé cuánto le pueden alabar. Cuando tú logras sacar todo eso que está dañando, todo eso que está afectando, tu relación va a ser distinta. Y vas a poder llevar una vida de victoria en el nombre de Jesús. Oh, amado hermano, allí fueron circuncidados, pero allí también, amado hermano, en el versículo 10 de Josué capítulo 5, versículo 10 dice que celebraron la Pascua. ¿Qué es lo que simboliza la Pascua, amado hermano? Simbolizaba la salida de Egipto, simbolizaba la sangre que iba a ser derramada para traer liberación. Y esa sangre, amado hermano, también fue derramada por ti. Si tú vas a servir a Dios, tienes que entender que saliste de la esclavitud, pero que esa sangre fue derramada para librarte de la venidera, para hacer un nuevo pacto contigo, un pacto de vida eterna. Dale un aplauso en este día. Oh, cuántas cosas lindas pasaron allí en este lugar. Pero hay algo muy importante. Después siguieron avanzando. Después que él explicó todo aquello allí, le dijo: bueno, vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando. Y le dijo: vamos a ir ahora, versículo 2, le dijo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Jehová me ha enviado a Betel. Era un recorrido que tenían que ir visitando diferentes lugares. ¿Por qué tenían que ir allá a Betel? Vamos a ir allá a Génesis, capítulo 28, versículo 10, por favor. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Vamos a ver una historia que nos motiva a pensar por qué tuvieron que ir en ese lugar. Allí en Betel fue el lugar donde se estableció por primera vez Abraham. Allí fue donde estableció también altar de adoración a Dios. Pero otro acontecimiento también pasó allí muy importante, donde se le pone el nombre a esa ciudad. Y usted puede verlo allí en el capítulo del 10 en adelante de Génesis, capítulo 28 del 10 en adelante. Vamos a leerlo allí. Dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó de aquí una escalera que apoyaba la tierra y en su extremo tocaba el cielo. Y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. Y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado te daré,
a ti a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te sentarás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Oh, tremendo misionero. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oh, lo que te he prometido. Mira, cuando te pones a leer esta historia y buscas el contexto de ella, tú puedes ver cómo Jacob, que significa engañador, él, amado hermano, trató de obtener la bendición de Dios por sus recursos, engañó allí a su padre, engañó a su hermano Saúl. Allí su madre, para tratar de salvarlo, le dijo que fuera allí a Harán, a la casa de su parentela, porque su hermano Saúl había prometido que cuando muriera el padre lo iba a matar. Y él iba allí con esos sueños destrozados, llegó a aquel paraje, amado hermano, y se acostó, y dice que él tomó una piedra, y una piedra, amado hermano, se la puso debajo de la cabeza. Allí pensando que ya todo lo que Dios le había prometido no se iba a cumplir, soñando que todo aquello que él pensó que iba a lograr ya había colapsado, y allí se acostó con esa piedra debajo de la cabeza. Cuando usted se pone a estudiar la cultura hebrea, usted no puede ver que en ninguna parte dice que ellos dormían con una piedra en la cabeza, ni mucho menos. Ahora, ¿cómo ese hombre dice la Biblia que dormía con una piedra debajo de la cabeza? Yo pregunto, ¿quién no ha dormido aquí con una piedra debajo de la cabeza? Yo he dormido con una piedra debajo de la cabeza. Cuando usted la almohada se le pone dura porque los problemas son tan fuertes, le parece a usted que la almohada es una piedra. Y usted dice que dura está esa almohada, y es los problemas que simbolizan que hay sobre esa almohada. Esa piedra simbolizaban todos los problemas que él tenía. Todos los problemas que él estaba enfrentando. Él tenía una orden de deportación tremenda, una amenaza de muerte, una orden de muerte, una orden de no retornar jamás a su familia. Y sin embargo, él pensó que todo estaba destruido, pero con aquellos problemas que simbolizaban aquella piedra, él pudo entrar en una relación con Dios, se reconectó nuevamente con Dios y pudo ver una escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban. Él pudo sentir la presencia de Dios, que le dijo: no te dejaré hacer contigo hasta hacer lo que te he prometido. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a hacer. Puedes descansar, puedes estar tranquilo. Lo que yo te he prometido, yo lo voy a cumplir. Yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé cuál es tu situación, pero escucha la voz de Dios en este día. No importa la orden de deportación, no importa la amenaza de muerte, no importa que se haya levantado el Dios de los cielos, dice lo contrario, y cuando Él lo dice, Él lo va a hacer. No basta de preocupación, basta de problemas. Bendito sea Dios. Y podemos ver cómo le dijo: he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fuere, y volveré a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Óyeme, aquí se lo estaba diciendo, un mentiroso, un usurpador, pero era un hombre con el cual Dios tenía planes. Era un hombre que, a pesar de sus errores, tenía un deseo de ser de bendición. No sé cuánto puede decir gloria a Dios por esto. Bendito sea el nombre. Y dice en el versículo 16: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces la presencia del Señor está a tu lado y tú no lo sabes, ni te percatas? Él ha prometido que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él no te va a abandonar. Y mira, muchas veces tú dirás: pastor, si yo no he podido ver nunca ni el que limpia allá en el cielo los baños, yo no sé de qué ángel usted me habla. Yo quiero decirte que esto no es como una visión física, esto es espiritual. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y aunque tú no lo veas, Él está a tu lado, y estoy seguro que te ha librado de peligros de muerte, de ataques que ni siquiera tú has sabido. Él ha estado a tu lado librándote, ayudándote, y ni siquiera te has dado cuenta. Dale un aplauso a Él en este día. Oh, el ángel, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero en el versículo 18 dice que se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó en señal y derramó aceite sobre ella. Oh, esa piedra que simbolizaba sus problemas
esa piedra que no lo dejaba allí dormir, esa piedra que lo tenía incómodo. Él por la mañana, cuando tuvo esa relación con Dios, cuando tuvo, amado hermano, esa visión, cuando tuvo ese respaldo, cuando escuchó esa palabra, cuando él pudo ver que Dios no lo abandonaba, cuando pudo ver que sus sueños del Señor se podían hacer realidad, levantó aquella piedra que simbolizaba su problema y la levantó en alto y dijo: ya esto no va a ser más problema. Derramó aceite sobre ella. Oh, amado hermano, derrama el aceite del Espíritu Santo sobre tu problema. Levántalo en este día al cielo, úselo con aceite. Bendito sea el nombre del Señor. Él, allí, amado hermano, la levantó en alto y la puso por señal. Y dice en el versículo 19: y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque su nombre era Luz primero. Oh, él le cambió el nombre hasta la ciudad. En otras palabras, le estaba cambiando el nombre a su problema. Cuando él estaba cambiando el nombre de aquella piedra, el nombre de aquel lugar, estaba cambiando el nombre de su problema. Él estaba diciendo: ya esto no es deportación, esto se llama regreso. Él estaba diciendo: esto no es orden de muerte, esto es orden de vida. Él estaba diciendo: esto no es desechado, esto es victoria. Dale un aplauso a él en este día. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé por qué te digo esto en este día. Cambia el nombre a tu problema. Cambia el nombre a tu problema. Basta ya de lamentaciones. Si eres un hombre, una mujer de Dios, atrévete a meterte con el Espíritu Santo y cambia el nombre a tu problema. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, bien enfrascado, ustedes pudieron ver ese templo que se está construyendo. La familia ya creciendo, sirviendo a Dios allí en la iglesia. La hija ya con credencial de ministro, trabajando en esa iglesia. Todo bien. Mi esposa comenzó a sentirse mal. Y cuando mi esposa comenzó a sentirse mal, comenzamos a hacer un chequeo médico, orando. Y allí salió a relucir que ella tenía un anticonceptivo puesto en el útero desde que nació mi hija. Ya mi hija tiene 36 años, imagínense el tiempo que llevaba eso ahí. Y eso no se había tocado. En Cuba nada más todo el mundo tiene un solo hijo, 2 hijos más, por la situación económica que existe. Ella nunca se había atendido aquello. Y cuando los médicos vieron aquello, comenzaron a tratar de extraerlo y no podían. El útero estaba engrosado, estaba infectado, y me dijeron: pastor, esto tiene mala coloración, los síntomas que tiene es que parece que es un cáncer. Aquello para mí fue terrible. Yo le digo que yo y mi esposa trabajamos muy unidos en el ministerio, y para mí se me hacía muy difícil enfrentar aquel asunto. Y yo me pedí con el Señor y le dije: Señor, yo no entiendo lo que está pasando. Señor, ¿por qué estoy enfrentando